Muy buenas a todos, nosotros somos el equipo número 4 y venimos a explicar el tema de la responsabilidad. Nosotros utilizamos la palabra responsabilidad o el ser responsables en nuestro día a día, pero realmente, ¿qué es responsabilidad? Pues podemos definirla como la obligación de realizar una acción de una manera adecuada y ética. En otras palabras, son aquellas acciones a las que nosotros debemos responder o abstenernos a las consecuencias, como la tarea dada por un profesor, el trabajo dado por el líder de trabajo o una orden de nuestros padres hacia sus hijos. El reproche y la culpa surgen cuando no realizamos estas acciones. Cuando fallamos, por ejemplo, en no hacer una tarea, perdemos los puntos. O en el líder de trabajo nos puede reclamar por nuestra irresponsabilidad. Obtenemos este reproche y culpa cuando no lo realizamos, pero también lo podemos tener por medio de la negligencia, cuando realizamos el trabajo pero a medias, o sea, de mala manera o cosas del estilo. El profesor perfectamente no nos puede dar todos los puntos. Tenemos baja nota, al final conseguimos un bajo promedio. Entonces, pues con eso tenemos el reproche y la culpa. Entonces, se podría pensar que las responsabilidades hay que realizarlas o si no estamos condenados. Pues no exactamente. Porque también se nos puede eximir de la responsabilidad. Nosotros tenemos responsabilidad en nuestras casas, en la sociedad y prácticamente en todos los ámbitos que vivimos. Pero, por ejemplo, se nos puede eximir de la responsabilidad cuando tenemos la ignorancia. Por ejemplo, es la falta de conocimiento sobre algo determinado o la coacción, que es la fuerza o violencia que ejerce una persona sobre otra para hacer una acción en contra de su voluntad. Pues con la coacción es un poco más fácil de entender por qué nos eximen de nuestra responsabilidad. Al fin y al cabo, estamos siendo forzados en contra de nuestra voluntad para realizar dicha acción. Sin embargo, con respecto a la ignorancia, no necesariamente tiene que ser así. Cuando uno va de visita a otro país, por ejemplo, y comete un delito, se puede excusar con que no conocía las leyes de ese país. Y eso puede no eximirlo exactamente, porque cuando él hizo el boleto, cuando él compró la ida hacia ese país, hizo la maleta y todo, él perfectamente pudo realmente saber cuáles son las leyes de ese país y no romperlas. Realmente uno queda eximido cuando la persona solo ignora lo que pudo haber sabido, o sea que no tenía los medios para tener ese conocimiento. Ahí sí, esa persona queda completamente eximida. Y hablamos de que nos eximen de las responsabilidades porque el ser humano trata de evitar las responsabilidades, trata de evitar las obligaciones. Y a esto se le llama como técnicas de neutralización de la responsabilidad. Una de ellas es la negación de la responsabilidad. Simple y sencillamente se refiere a que nosotros ponemos nuestros asuntos personales y que por medio de eso negamos nuestra responsabilidad. Por ejemplo, yo falté a clases y nadie me avisó que había tarea. Realmente, pues esto es una excusa porque él está llevando la clase y aunque haya faltado, tenía el deber de preguntar o de llenarse de esa información en la cual no pudo llegar. También, por ejemplo, la negación del daño, donde se niega que hubo un daño por una acción. Por ejemplo, si a él no le molesta, si él se deja, entonces puede sufrir esa persona, pero uno como lo deja, entonces no quiere aceptar esa responsabilidad. También está la negación de la víctima, en el cual sí se asume que se ha hecho algo malo. Yo sé que hice algo malo, pero como es un delincuente, se lo merece. Y por último tenemos la obediencia debida, donde yo me excuso diciendo, no, a mí solo me dijeron que lo hiciera y lo hice. Muchas veces vemos esto en los policías, que someten a otra persona de una manera bien brusca y ellos dicen, solo obedezco órdenes, donde también se espera cierto criterio de la persona. Entonces, las personas tratamos siempre de evitar las responsabilidades. Esto con respecto a términos generales. Hasta aquí mi participación, lo dejo con mi compañero. Hola, mi nombre es Melissa Dávila y como ya comprendimos en qué consiste la responsabilidad de forma general, ahora vamos a abordarla desde el punto de un equipo. Bajo este contexto, la responsabilidad en equipo consiste en esa disposición que tienen los miembros para poder pedir cuentas a sus demás compañeros en estas conductas o en su desempeño que puede afectar directamente al equipo. ¿Qué sucede cuando no tenemos esta responsabilidad?
Este tema lo aborda Patrick Lencioni como una disfunción de responsabilidad en equipo, que trata básicamente de evitar responsabilidades. Esto nosotros lo solemos ver ya que es un poco por naturaleza. Tenemos que, para poder abordar este tema, debemos crear en nuestros equipos esa cultura de exigir resultados mutuamente. Es decir, que no tenga que estar la figura de un líder exigiendo los resultados para que se puedan dar esas tareas que tienen asignados cada uno. Para que se puedan exigir estos resultados entre ellos, necesitamos que exista una claridad en lo que se espera de cada una de las personas, cuál es el rol que desempeñan, cuáles son esas tareas asignadas que tienen. Aun cuando existe esto, vemos que no se presenta esta exigencia de resultados. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente tenemos ese conflicto de que no nos gusta enfrentar situaciones difíciles, conversaciones difíciles, porque entramos en una incomodidad personal. Entonces solemos evitar esas situaciones, pero el hecho de afrontarlas de la manera correcta nos lleva a tener una buena relación, porque cuando nosotros no decimos que algo nos molesta de un compañero que tal vez no está rindiendo o no se está esforzando de la misma manera que nosotros, entonces creamos un resentimiento. Y en la medida en que nosotros podemos enfrentar esta conversación difícil, entre comillas, pues entonces vamos a crear un mejor ambiente y relación entre los miembros. Ahora, esto también nos lleva a que exista una presión entre compañeros, es decir, ya no solo tengo que estar pendiente de que una persona, es decir, el líder, me lo va a exigir, sino que sé que mis demás compañeros están esperando eso de mí y que ellos también se verán afectados o beneficiados en la medida en que cada uno de los miembros cumpla con esa responsabilidad. Esto nos lleva a tener altos estándares de desempeños de forma individual en cada uno de los miembros y por lo tanto alto desempeño en los resultados que tenemos de forma colectiva como equipo. Bien, entonces, ¿por qué es importante tener esta responsabilidad? Primero, por el cumplimiento de las tareas. Sabemos que el hecho de que cada uno de los individuos cumpla con sus responsabilidades, vamos a obtener un resultado colectivo satisfactorio. En este punto es importante que cada uno de los miembros entienda y se deje planteado de forma clara cuál es el objetivo general, para que así puedan también ser conscientes del impacto que tiene en lo que cada uno debe de resolver de forma individual, el impacto que tendrá en el equipo en común. Por lo tanto, dejar claras estas metas es muy importante. Y pues también mencionar los plazos en que se deben de realizar, ¿verdad? Acá algo importante también es que normalmente se suele mencionar qué va a pasar si cumplimos con los objetivos del mes, por ejemplo, la empresa va a aumentar su rentabilidad, pero también se debe mencionar qué sucede si no se cumplen con esos objetivos. Probablemente se pueda perder proyectos, se puedan perder clientes, dependiendo del contexto en donde se dé. Otra de las cosas es la confianza y la cohesión que se genera en el grupo. Con cohesión nos referimos a esta unión que hay entre los miembros. Cuando nosotros sabemos que el compañero va a cumplir con su responsabilidad, entonces tenemos confianza en, por decirlo así, dar un plazo a un cliente que está esperando un producto, que está esperando un proyecto, porque sabemos que esos miembros van a cumplir con su responsabilidad individual. Como tercer punto tenemos la productividad y la eficiencia. Sabemos que no podemos tener un flujo de trabajo constante si no se cumplen en tiempo y forma las actividades asignadas a cada uno de las personas. Por lo tanto, si no se cumple, pues se están enfrentando retrasos, fallas, por lo tanto, pues no vamos a tener un buen desempeño como equipo. Y tenemos la resolución de problemas. En la medida en que cada uno de los participantes está comprometido con ser responsable y realizar sus tareas de la mejor manera, entonces también los impulsa y están motivados a poder resolver alguna circunstancia que se presente en el camino y no solo a culpar a otra persona o detenerse en sus funciones porque se presentó una dificultad, sino a ver de qué manera se puede solucionar y pues contribuir al equipo. Ahora, ¿cómo se ven estos equipos que evaden estas responsabilidades? Lo primero que tenemos es que se da un resentimiento entre los mismos miembros, porque no todos están aportando lo mismo al equipo
o no tienen ese mismo nivel de desempeño. Entonces, aunque esto no se manifieste, se crea ese resentimiento que luego afecta también a los otros miembros. También tenemos que el líder se encuentra con una carga excesiva de, de esa disciplina que tiene que ejercer. ¿Por qué? Porque es el único miembro a cargo de pedir esos resultados, lo cual conlleva a que quizás los miembros del equipo no lo perciban de la mejor forma. Y tenemos también que esto alienta a la mediocridad. El hecho de que unas personas estén trabajando menos, no estén cumpliendo con sus responsabilidades y quizás estén obteniendo los mismos beneficios que los otros que sí lo están cumpliendo, entonces se cuestionan las personas que por qué yo me voy a esforzar más si estamos obteniendo lo mismo sin dar lo mismo. Y por último, pues todo esto nos lleva a que no se cumplen con las fechas colectivas que se tienen propuesto y esto nos puede llevar a consecuencias muy graves en los diferentes aspectos, ya sea en una empresa o como un equipo de trabajo universitario, siempre nos lleva a consecuencias negativas. Bien, ahora, ¿cómo se ven esos equipos que sí se responsabilizan? Primero, tenemos que toda esta cultura nos lleva a que cada uno de los miembros esté motivado y sienta una presión por mejorar de forma individual, mejorar sus resultados, su rendimiento. Y esto también nos ayuda a lo que mencionaba, a identificar esos potenciales problemas, tal vez en lo personal o identificar que el problema está sucediendo en algún compañero de trabajo y poder dirigirse a él y mencionárselo o poder incluso ofrecerle algún apoyo si es necesario para que esto se pueda resolver de la mejor forma. Esto nos ayuda a dar diferentes enfoques en las situaciones que se presentan. También tenemos que se establece el respeto entre los miembros del equipo. ¿Por qué? Porque todos están cumpliendo con un alto estándar. Entonces, ya sabemos que así como yo lo estoy haciendo, mi compañero también, y pues ahora entonces existe un respeto entre las personas y se pueden abordar las situaciones que se presenten de la manera correcta. Y también pues nos evita la burocracia excesiva de la gestión del rendimiento y acciones correctivas. Con burocracia nos referimos a que estas acciones ya no están centralizadas en una sola persona, sino que entre los mismos miembros del equipo pues las realicen. Y bueno, eso es todo de mi parte. Gracias. Ya está grabando. Bueno, hola, mi nombre es Wilson Mayorga. Yo les voy a hablar sobre cómo generar responsabilidad. Tenemos algunas sugerencias de cómo generar responsabilidad. Como sugerencia uno, tenemos fijar objetivos y responsabilidades claras. Asimismo, hacer revisiones sencillas y regulares del avance. Y por último, tenemos ofrecer recompensas de equipo. Debemos fijar objetivos y responsabilidades claras. No se debe dejar lugar a dudas sobre lo que el equipo está tratando de lograr y quién debe de hacer qué tareas para lograrlo. Para esto podemos determinar lo que hay que hacer. Aquí se pueden listar todas las tareas que tenemos pendientes de hacer. Asimismo, le podemos asignar un nivel de importancia a cada tarea para cumplir con los objetivos inmediatos. Cabe recalcar que aquí debemos de ser bien específicos en la definición de cada tarea para no generar ambigüedad. También tenemos identificar los puntos fuertes y débiles de cada integrante del equipo. Reconocer las habilidades y fortalezas de cada integrante del equipo para al momento de asignar los roles y las tareas a cada miembro, asignárselas debido a sus habilidades y fortalezas, para así poder maximizar el rendimiento del equipo como tal. Tenemos también la de definir las responsabilidades. Una vez que hayamos identificado los puntos fuertes y débiles de cada integrante del equipo, podemos empezar a definir las responsabilidades de acuerdo a esos puntos fuertes que hemos encontrado.
por lo que ya dije, de que podemos tratar de maximizar el rendimiento del equipo. También podemos obtener retroalimentación. Eh, Aquí pueden participar todos los miembros del equipo eh, y así retroalimentar en general a todo el equipo para generar cambios o ciertas mejoras que se pueden hacer según cada quien. Y bueno, aquí tenemos esta frase de Patrick Lencioni que dice que el enemigo de la obligación de rendir cuentas es la ambigüedad. Cuando hay ambigüedad, en una situación se vuelve complicado determinar exactamente qué se espera de uno y por lo tanto asumir responsabilidades se vuelve más difícil. Eh, en esta segunda recomendación, que es revisiones sencillas y regulares del avance, las revisiones sencillas, las revisiones e informes de progreso ayudan a motivar el desempeño, ayuda a los miembros del equipo a apoyarse unos a otros en sus responsabilidades. Esto es importante porque aquí vamos viendo de cómo se va comportando el equipo y si de haber algún problema con algún integrante, de que le surja algún imprevisto o algo parecido, los demás integrantes pueden apoyarlo. Y también aquí se va bien, nos da una métrica eh, así regularmente de cómo va funcionando cada integrante del equipo en sus tareas asignadas. En este segundo punto de ofrecer recompensas de equipo, se crea cohesión y un propósito común al basar las recompensas en los logros del equipo en lugar en el rendimiento individual. Esto es importante ya que eh, no se premia el trabajo individual, sino el trabajo grupal. Y esto hace que el equipo se sienta más unido y así se fortalecen los lazos que hay en nuestro equipo de trabajo. El rol del líder. El rol del líder es alentar y permitir que el equipo sirva como primer y primordial mecanismo de exigencia de pedir cuentas. Estar dispuesto, sin embargo, a ser el árbitro final de la disciplina si el equipo falla. Bueno, esto es todo de mi participación. Aquí así los dejo con mi siguiente compañero. En estos momentos vamos a dar un pequeño ejemplo en el cual este ejemplo es un estudiante que tuvo la experiencia de trabajar con dos equipos de trabajo para la clase de bases de datos 1. Sí, evidentemente este estudiante repitió la clase, porque como podemos ver aquí, el primer equipo no trabajaba en equipo. ¿Y qué pasaba en esos dos casos? Por ejemplo, en el equipo, en el caso uno, en el equipo donde no trabajaba con responsabilidades, el estudiante pues realmente quería comunicarse con su equipo y mandaba mensajes y mensajes y mensajes. El estudiante miraba que el equipo no respondía a dichos mensajes. Ya desde este punto el estudiante sabía que este equipo no podía presentar, iba a dejar el trabajo a última hora, mejor dicho. También luego, más adelante, llegó un primer avance, el cual era un modelo relacional. El estudiante sacó un pequeño boceto en el cual se sacaron la mayoría de las tablas, pero sí se explicó que iban a sacar más tablas y solo puso los campos esenciales. Sabía que la tabla se tenía que llenar con más campos. Un compañero se comprometió a realizar y terminar este modelo y el estudiante pues confió en él. Evidentemente al final, en la entrega de este avance, el compañero no cumplió con su deber, entregó solo las tablas que habían sacado y algunas tablas ni siquiera estaban relacionadas. Ya a este punto, pues el compañero sabía que no podía confiar en este compañero. Ya lo explicaban mis compañeros antes, que era cuando un equipo no es responsable,
pues se pierde esa confianza. Pero también fue culpa del estudiante no haberle exigido los resultados al compañero un día antes de la entrega para ver si todo había quedado bastante bien. Así que el estudiante también tiene esa responsabilidad de exigirle a los demás compañeros. Por último, cuando ya se estaba realizando el proyecto en la programación, ninguno de los compañeros se repartieron lo que había que hacerse, sino que se tomaron por el camino fácil y decidieron realizar un proyecto ya hecho y solo acomodarlo al modelo relacional. Aparte de que eso es plagio, y recordamos el concepto de responsabilidad tiene que ser de manera adecuada y ética. Aparte de eso, los compañeros ni siquiera sabían qué hacer, cómo modificarlo, puesto que no tenían los conocimientos porque no se prepararon adecuadamente. Al final el estudiante pues tuvo que realizar todo el proyecto solo y tuvo que hacer los cambios necesarios para poder entregar algo. Se entregó un trabajo mal hecho, el profesor no le dio todos los puntos y pues al final pues se quedó en la clase. Pero luego el estudiante tuvo ya otro equipo con el cual sí se ponían responsables y se fijó pues que él no tenía ni siquiera la necesidad de escribir a los compañeros cuando ya uno ya había hecho las reuniones para distribuirse el trabajo. De hecho, uno de los compañeros ya había creado un repositorio en GitHub para que ahí se estuvieran subiendo los pequeños avances que se pudieran haber dado si alguien tenía la iniciativa de hacerlo. Cuando llegó el primer avance, que de igual manera era un modelo relacional, todos los miembros del equipo trabajaron en las tablas se reunieron de manera virtual por videollamada y cada uno de los compañeros en una aplicación que podían manipular todas las tablas, se distribuyeron las tablas y empezaron a tirar todos los campos que esa tabla podía tener, ayudándose mutuamente para ver si si los campos ya estaban completos en las tablas, había que quitar o agregar. Por último, cuando ya en el momento de la programación del proyecto, cada uno de los estudiantes dividió su trabajo y cada uno de los estudiantes decía, yo me voy a encargar de la base de datos, yo me voy a encargar del frontend, yo me voy a encargar del backend. De esta manera, cada uno de los miembros del equipo pedían y se responsabilizaban de esa área. De igual manera, se trabajaba por videollamada y cuando se terminaba una cierta función o se avanzaba algo en el programa, ellos mismos les pedían a los demás compañeros que estaban en la reunión que miraran lo que él había hecho para ver si estaba bien o estaba completamente mal y volverlo a hacer. De esta manera, pues el equipo constantemente se miraba si el proyecto iba bien, funcional, porque no existía ese recelo. Se podía decir que los miembros del equipo se exigían los resultados mutuamente, sin ningún tipo de envidia o algo por el estilo. Luego, una vez que finalizado el programa, pues se pudo entregar a tiempo y se pudo realizar un buen trabajo. Les faltaron ciertos detalles, pero al fin y al cabo el trabajo fue exitoso. Y este es un pequeño ejemplo de la vida real donde el estudiante comprobó cómo la responsabilidad del equipo influye bastante en los resultados finales de dicha tarea o compromiso que se pueda tener. Y esto es todo por nuestra parte. Gracias por su atención.